Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Déjenme compartirles por aquí la presentación. Y esta noche vamos a hablar en Vitaminas Espirituales con Ananda. Vamos a hablar de la ciencia de la mente nuevamente. Recuerden que estamos estudiando este libro, acá tengo la portada, de Ernest Holmes, que se llama La ciencia de la mente, y es un libro él escribió este libro, es una verdadera obra maestra, un tratado de psicología sagrada, y de este libro nació toda una corriente religiosa, filosófica, cristiana, espiritual, cristiana, sin denominación, que ha invadido todo Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. De hecho, aquí en México hay un par de congregaciones por ahí, y es una filosofía de vida que se basa en entender a Dios de una manera muy diferente de la que nos ha enseñado el cristianismo tradicional. Esta corriente nos enseña a entender a Dios, y ya les dije que cuando hablo de Dios en el Faro de Alonso, por favor entiéndanlo como espíritu creador, universo, la fuente, como tú quieras, llámale como tú quieras, no interesa el nombre, mientras estemos de acuerdo en que existe este poder superior que hace que la semilla germine. Tú y yo no podemos hacer que la semilla germine. Tú y yo podemos meter la semilla a la tierra, pero no podemos hacer que germine. Eso es básicamente el poder del que estamos hablando. Y bien, pues esta corriente filosófica, religiosa, espiritual, que es la ciencia de la mente, y religiosa, religión quiere religar, quiere decir reconectar, pues sí, religar, eso es lo que es la palabra religión, es reconectar, reunir con Dios. Y así es de que entiendan la palabra religión como eso, y no como lo que todos hemos concebido, que han sido, pues, hasta cierto punto, eh, muchas de ellas intransigentes y no permitiendo diferentes credos. Esta cuestión es diferente. Aquí en la ciencia de la mente, esta filosofía de Ernest Holmes busca entender a Dios como el mismo Dios para todos, independientemente de la religión que tengas, un único y el mismo Dios, universo, espíritu creador, la fuente, como le quieras llamar, y este principio es la causa de todo. Entonces, hemos estado hablando en las clases pasadas, vimos ya la introducción, que es la cosa misma, cómo funciona, lo que hace y cómo se usa. Y la semana antepasada y la semana pasada vimos ya el primer capítulo, que es en el principio Dios, el segundo capítulo, que es la mente, el descubrimiento más grande, y hoy vamos a hablar del tercer capítulo del libro, que es el espíritu, tratando de entender precisamente a este espíritu, que es Dios creador, la fuente, universo, para nosotros entonces entendernos, porque recuerden mis queridos, mis pequeños saltarines, que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, todo lo que escuches de Dios aplica para ti, para mí, para todos, porque estamos hechos a imagen y semejanza, tal cual lo dice la Biblia. Entonces, vamos a entender este espíritu creador. Vamos a ver primero la definición del espíritu. La definición del espíritu es vida o inteligencia concebida totalmente aparte de la encarnación física. Es decir, que el espíritu no depende del cuerpo físico para existir. Es una vida o inteligencia concebida totalmente aparte de la encarnación física. Así nos lo dice Ernest Holmes. Dios como espíritu se entiende de esta manera más fácilmente, como un espíritu o una inteligencia, vida aparte de la encarnación física. Entonces vamos a ver qué dice el libro, vamos a leerle el capítulo poco a poco y vamos a irlo desmenuzando, chicos, porque no crean, este libro, que es del grueso de la Biblia, ya lo pueden ver, es un libro bastante complejo de leer, y a veces me tengo que regresar y volver a ver el enunciado y recapacitarlo. Entonces, vamos a ver, dice, la definición de espíritu es vida o inteligencia concebida totalmente aparte de la encarnación física.
Ella es esencia vital, fuerza o energía distinta de manera. Es probable que la definición de Dios como espíritu se entienda más fácilmente de esta manera. Entonces, el espíritu es fuerza vital, esencia o energía distinta de la materia. De esta manera se entiende más fácilmente el concepto de Dios y quizás se acepte más que ningún otro término que se use para describir la deidad. Jesús, al hablar con la mujer de Samaria, explicó: Dios es espíritu y los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Es lo que le dijo Jesús. Esto quiere decir, la naturaleza del ser es unidad. Usted ya lo hemos visto mucho en un curso de milagros y hemos hablado mucho aquí de que todos somos unos. Esta naturaleza del ser que es unidad con 3 atributos distintos, que en eso nos quedamos la clase pasada. Recuerdan que hablamos de la Trinidad del ser. La última clase nos quedamos hablando de la Trinidad del ser, de que existe la semilla y existe la tierra que la ayuda a germinar, que es el medio, y existe la planta, que es el efecto. Entonces, la semilla siendo la causa, la tierra el medio, la planta el efecto, y de esta manera entendemos también la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la cosa, la manera en la que funciona y lo que hace, que en este caso sería la semilla, ¿verdad? Y está también la forma en la que trabaja, que es la ley absoluta, o en este caso la tierra, ¿verdad? Y por último, la manifestación, el resultado, que sería la planta, y lo que hacemos todos nosotros aquí en la tierra. Es importante entender esto, chicos, porque yo sé que de repente es un poco complejo, pero quédense conmigo. Se los voy a tratar de desmenuzar de la mejor manera que me sea a mí posible y también como yo lo entiendo, pero si entendemos este libro, si entiendes este libro de la ciencia de la mente, todo lo que yo te he estado enseñando de MTD, lo vas a entender desde una visión, una perspectiva, esa es la palabra que estaba buscando, desde una perspectiva filosófica y científica. Y va a tomar sentido y entonces vas a poder percibirte a ti como lo que eres, una extensión de Dios, porque eso es lo que somos nosotros, una extensión de Dios, creados a imagen y semejanza del Espíritu Creador. Entonces, dice, la naturaleza del ser es unidad con 3 atributos distintos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el principio activo y autoconsciente. O sea, eso es Dios. El espíritu es el principio activo y autoconsciente. Dios es consciente de sí mismo. El espíritu es primera causa o Dios. La esencia absoluta de todo lo que es. La esencia absoluta de todo lo que es. De todo, todo lo que es. O sea, hasta esta cartera, chicos. Todo lo que es, todo lo que existe. Todo. La esencia absoluta, perdón, de todo lo que es. Es el gran o universal yo soy, que hemos hablado mucho del nombre de Dios, yo soy, el espíritu de la mente consciente y el poder que se reconoce a sí mismo, es el ser consciente. El espíritu es autoimpulsor, es absoluto y es todo. Existe por sí mismo y tiene toda la vida dentro de sí mismo. Existe por sí mismo, es decir, nada lo creó, existe por sí mismo y contiene toda la vida dentro de sí mismo. Es la palabra y la palabra es volición. Hablamos de que volición es voluntad, recuérdenlo, es libre albedrío. Tiene elección porque es volición. Es voluntad porque escoge. Es espíritu libre porque no conoce nada fuera de sí mismo y por lo tanto no conoce nada diferente a sí mismo. Estamos hablando del espíritu. El espíritu es el Padre, Madre, Dios. El espíritu es el Padre, Madre, Dios. Aquí está. Perdón, que no se los había puesto. Yo estoy muy feliz leyendo y se los había puesto por ahí. Entonces, el espíritu es el Padre, Madre, Dios, porque Él es el principio de unidad detrás de todas las cosas. No sé si a ustedes les ayude a leer a la vez que reflexionan, porque como que interiorizas más. Pero entonces entendemos que el espíritu es el principio activo y autoconsciente. El espíritu es primera causa o Dios, la esencia absoluta de todo lo que es. Es el gran
o universal yo soy. El espíritu es la mente consciente y el poder que se reconoce a sí mismo. Dios se reconoce a sí mismo. Es autoimpulsor, absoluto, y es todo. Existe por sí mismo y tiene toda la vida dentro de sí mismo. Es la palabra y la palabra es volición. El espíritu es el padre madre porque él es el principio de unidad detrás de todas las cosas. Entonces, esta es la definición del espíritu, que es el principio de unidad detrás de todas las cosas. Ahora, el principio masculino y el femenino, que estando encarnados entendemos este yin yang, este principio masculino y femenino. ¿Tienes sed? ¿Le puedes dar poquita agua? Eso vienen ambos en el uno. Es decir, que dentro de Dios se comprenden ambos, se comprenden los dos. Con permiso, estoy trabajando. El espíritu es toda la vida, es verdad, amor, ser, causa y efecto, es todo. Es la causa, pero también es el efecto. Es el único poder en el universo que se conoce a sí mismo. El espíritu no puede conocer nada de fuera de sí mismo porque eso sería Dios y algo más, y no existe Dios y algo más, solo existe Dios. El espíritu es todo, el centro y circunferencia, o sea, es la parte de adentro y la parte de afuera, como le des la vuelta por arriba y por abajo, es el todo. Es imposible que una mente finita, por supuesto, como la nuestra, pueda concebir, comprender una vida y un poder tan completo. En momentos de iluminación, los seres humanos, cuando de verdad nos sentimos verdaderamente iluminados, quizás podamos llegar a entender un poco esto de la mente infinita y a entender cómo es que pueda existir algo tan vasto, tan poderoso, tan absoluto y es indivisible, completo, perfecto y es todo, como les dije, es el centro y es la circunferencia también. Entonces, déjenme ver, voy a abrir por aquí el chat para ver sus preguntas. Dice que te gusta la canción de entrada. Qué bueno que te gusta, a mí también me gusta mucho. Los grillitos, sí. Y la fuente. Ahí va Júpiter detrás de mí a veces diabluras. Bien. Pensé que tenían preguntas, chicos. Entonces, vamos a seguir entendiendo el espíritu. Y dice Ernest Holmes, vamos a entender su naturaleza. La premisa fundamental en la cual la filosofía de la Biblia se desarrolla es que el espíritu es uno y que la creación es el resultado del único modo de acción del espíritu. O sea, el espíritu, Dios, tiene un solo modo de acción y es la creación. Es su único modo de acción, crear, crear. Es algo que está sucediendo constantemente. Tal vez el punto en que todos estamos de acuerdo es que no importa cuál sea la naturaleza de la primera causa o del espíritu, el espíritu es creativo. Nos podemos dar cuenta en ello todos los días, en lo que vemos que está constantemente creando y que si esto no fuera así, nada existiría. Es imposible, dice Ernest Holmes, pensar que la vida creativa puede expresarse de alguna manera que no sea viviente. Jesús dice, seguramente se refirió a eso cuando dijo que él había venido para que tuvieran vida y para que la tuvieran más abundantemente. En otro punto en que todos estamos de acuerdo, dice Ernest Holmes, es que la naturaleza de la primera causa es armoniosa. La naturaleza de Dios, la primera causa, es armoniosa, su naturaleza es armoniosa. Si hubiera cualquier elemento falto de armonía, óiganlo bien, porque aquí es donde entra todas estas creencias en el diablo y en la maldad y demás, aquí se esfuman. Dice, si hubiera cualquier elemento falto de armonía, de discordia o de decadencia en cualquier parte de su naturaleza, se destruiría a sí mismo. Entonces dice Ernest Holmes, no puede existir en Dios algo que no sea armonioso. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Ananda? Está diciendo entonces que cuando yo veo que golpean a alguien y eso está mal, entonces, ¿cómo es que existe? Porque mucha gente que cuando hablamos de Dios me dice, tengo por ahí un primo que nos echábamos unas buenas discusiones sobre Dios.
y decía que él viaja por todo el mundo y ha visto cosas terribles, por supuesto, no lo dudo, y nos las ha contado, sobre todo porque viaja mucho a países como Afganistán y así, ¿no? Y en alguna vez nos estaba contando, estábamos hablando de Dios y me dijo, tú no entiendes, me dijo, tú no entiendes que Dios no existe, porque déjame te cuento de las niñas en Afganistán. Y empezó a hablar ahí de las niñas en Afganistán. Y me dijo, cómo puede existir un Dios que permita eso? Me dijo. Y aquí es donde los seres humanos, aquí es donde nuestra naturaleza finita, chicos, nos limita, porque nosotros juzgamos lo que esas niñas están viviendo, que definitivamente no es algo que le desee yo a nadie, tampoco es algo que yo en mi mentalidad finita tengo la capacidad de juzgar, porque yo no sé las almas de esas niñas, qué intención tengan al venir y crear esa situación de vida, ¿saben? No podemos juzgar realmente los seres humanos con nuestra mente finita, no podemos juzgar todo lo que sucede a nuestro alrededor de una manera objetiva, porque somos subjetivos y tenemos opiniones y tenemos creencias y tenemos gustos y tenemos, pues sí, gustos, creencias que nos vuelven subjetivos al juzgar. Para juzgar tendríamos que ser objetivos y tendríamos que entender el plan maestro detrás de cada alma, entender el plan maestro detrás de cada alma. Entonces, por eso dice Ernest Holmes que si hubiera cualquier elemento falto de armonía, de discordia o de decadencia en cualquier parte de su naturaleza, se destruiría a sí mismo, porque algo que tiene un poder absoluto, algo que es omnipotente, si tuviera una gota de discordia con esa omnipotencia, se podría destruir. Y no se destruye, no se destruye a sí mismo, porque quiere decir que esa esencia de la destrucción, esa desarmonía, no existe dentro de él, ella. Entonces, dice, siempre se ha enseñado que el alma del universo es el medio receptivo en el cual el espíritu da aliento a las formas de su pensamiento. En este caso, ustedes pueden entender aquí el alma como, como la tierra, donde germinan las cosas, donde da nacimiento todo lo que nosotros, todas las ideas que nosotros canalizamos y que les damos vida aquí en la tierra porque las volvemos realidad. Dice, el alma es subjetiva al espíritu. Dice, donde quiera que encontramos la ley subjetiva, encontramos algo que está obligado a recibir lo que se le dé, como la tierra. La tierra está obligada a recibir la semilla que le den. No importa si es maíz o si es frijol, está obligada a recibir lo que le den. Entonces, como el útero de una madre está obligado a recibir el embrión, sea niño, sea niña, sea rubio, sea moreno, sea alto, sea pequeño, está obligado a recibir lo que le den. Dice, entonces, donde quiera que encontramos la ley subjetiva, encontramos algo que está obligado a recibir lo que se le dé y obligado a obrar sobre ello. Por consecuencia, el alma del universo ha sido llamada una fuerza ciega que no sabe, que solo ejecuta. Entonces, entendamos esta alma del universo también como la ley. Es esta esencia, es esta tierra que permite que lo que plantemos germine. Ha sido llamada a través de las eras el siervo del Espíritu Eterno. Es el medio del pensamiento, del poder y de la acción del Espíritu. Ahora les estoy hablando del Espíritu, pero ustedes deben de entender, chicos, que cuando estamos hablando del Espíritu, también estamos hablando de nosotros, recuérdenlo, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, el Espíritu es inmutable. El Espíritu es inmutable. Dice, la creación. Dice, al decir la creación, no queremos decir que algo se hace de la nada. La creación es el pasar del espíritu a la forma. Y esto está aconteciendo eternamente. El espíritu no puede cambiar, porque siéndolo todo, no hay nada en que poder cambiarse. Esto es evidente. O sea, si el espíritu es todo, no puede cambiar de forma. ¿A qué cambiaría si lo es todo? ¿Les queda claro? Por favor, deténganme cuando algo no quede claro, porque sé que es
Es difícil, Blanca, ver el sufrimiento en otros, pero debemos entender que nosotros no sabemos el para qué de ese sufrimiento. No sabemos lo que esa alma está transmutando, lo que esa alma está deseando adquirir, aprender, obtener, por qué eligió ese plan de vida. Y ahí es donde tenemos que abstenernos de juzgar algo que nosotros consideramos malo como malo, simplemente porque nosotros lo consideramos malo. Entonces, dice aquí, no, el espíritu no puede cambiar, el espíritu está consciente de su propio pensamiento y de que ha de manifestarse, pero no está consciente de ningún esfuerzo o proceso en su manifestación. O sea, es como el bebé que se está gestando. Está consciente ese espíritu, ese ser de su existencia, pero no está consciente del proceso o el esfuerzo que le está costando el manifestarse, el germinar, la semilla que germina. Entonces, es necesario que comprendamos que el único principio activo es el espíritu y que todo lo demás está sujeto a su voluntad. El espíritu está consciente de su propio pensamiento, su propio deseo, su propia acción, manifiesta y está consciente de que su deseo ha de cumplirse. Por consiguiente, está consciente de lo que manifiesta, pero no está consciente de ningún esfuerzo o proceso en su manifestación. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces pensamos, qué difícil manifestar dinero, qué difícil manifestar salud, qué difícil manifestar una pareja. Y aquí nos está diciendo que el espíritu es consciente de su habilidad para manifestar, pero no es consciente de ningún esfuerzo o proceso. O sea, lo mismo le da manifestar al espíritu 1,000 pesos que 1,000,000 de pesos, o manifestar cualquier persona en tu vida que el amor de tu vida, o manifestar una salud a medias que una perfecta salud. ¿De qué depende? Vamos para allá, ¿de qué depende? Entonces, es necesario que el alma y el cuerpo, dice, existan, porque el espíritu sin manifestación solo constituiría un mundo de sueños. Y ahí es donde explica la razón de por qué existimos tú y yo. El espíritu por sí sería solo una manifestación y solo construiría un mundo de sueños, sin manifestación, perdón, construir un mundo de sueños, sin llegar a realizarse a sí mismo. Tiene que haber un medio por el cual el espíritu se exprese. Y aquí es donde entramos tú y yo. Y tiene que existir la manifestación. Por lo tanto, existen el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, inteligencia, substancia y forma. Inteligencia, substancia y forma. Semilla, tierra, planta, más o menos, para que lo vayan entendiendo. En el caso del ser humano, sería espíritu, ¿no? El espíritu, el alma, que sería tu alma, la mía, la de todos, y el cuerpo, lo que manifestamos ya aquí en la tierra. Bien, entonces, de esto seguimos a la acción del espíritu dentro de sí mismo. La acción del espíritu dentro de sí mismo es la ley, es una ley, funciona a través de una ley y tiene que ser así porque no puede ser subjetivo, tiene que ser objetivo. Como un verdadero juez tiene que ser objetivo, no puede dejar que sus opiniones empañen su juicio, tiene que ser objetivo. De la misma manera, la acción del espíritu dentro de sí mismo es la ley, porque solo una ley espiritual que funciona igual que las leyes de la física o de la metafísica, que ahorita vamos a hablar, es objetiva. Es como la ley de la gravedad, para que entiendas. La ley de la gravedad, si un bebé se rueda en una cama, se cae. La ley de la gravedad no tiene opinión de decir, ay, pobrecito bebé, no sabe que yo existo, no voy a actuar sobre él. Es impersonal, es objetiva y es la ley y se cae. De esta misma manera, esta ley actúa sin ser subjetiva, sin meterse en opiniones, en juicios y demás. Y dice, Dios, la primera causa, autoexistente, habla y su palabra se cumple. Su palabra es ley. Dios es palabra, Dios es ley, Dios es espíritu. El espíritu se reconoce a sí mismo. La ley es siervo del espíritu
y es puesta en acción por medio de la palabra. Ojo, la ley es siervo del Espíritu y es puesta en acción por medio de la palabra. Toda ley es alguna forma de fuerza o energía universal. La ley no se conoce a sí misma, no es consciente de sí misma. La ley solo sabe ejecutar, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no sabe de sí misma, simplemente ejecuta. Es el medio por el cual obra el Espíritu para cumplir su propósito. ¿Hizo Dios la ley? Es imposible pensar que en algún momento la ley no obrara, es decir, que no existiera. Por lo tanto, no podemos decir que Dios hizo la ley, porque eso habla de una previa existencia de Dios sin la ley. Entonces, no, es imposible pensar que la ley fuera creada. Por lo tanto, la ley tiene que ser coexistente y coeterna con el Espíritu. La ley es coexistente y coeterna con el Espíritu. Tiene que ser parte de la naturaleza sin causa de la realidad divina. El Espíritu obra a través de la ley, que es parte de su propia naturaleza. Como el yin yang. Por eso se los puse ahí. Parecen dos, pero es uno. ¿Se dan cuenta? Parecen cuatro, pero es uno. De la misma manera, el Espíritu obra a través de la ley, que es parte de su propia naturaleza, y por lo tanto, toda acción tiene que ser acción del Espíritu como ley. Tenemos entonces un Espíritu infinito y una ley infinita. Inteligencia y la manera en la que trabaja. Dios obran por medio de la ley. Dios obrando, perdón, por medio de la ley, la cual es infalible y cierta. Es la creación, la actividad de Dios, la actividad del Espíritu, el pasar de la substancia a la forma por medio de una ley, la cual es puesta en movimiento por la palabra del Espíritu. El Espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre. Déjenme ver por aquí las preguntas y vamos a desmenuzar esto un poquito más. Esa sería la Santísima Trinidad, exactamente, Chuy, de la que terminamos hablando la semana pasada y a la que vamos ahorita de regreso. Vamos a volver a regresar a la Santísima Trinidad, estamos entendiéndola. Estamos entendiendo, la semana pasada hablamos del Espíritu, del alma, ¿verdad? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o hablamos del Espíritu, alma y cuerpo. Ahorita vamos a entender bien a fondo el Espíritu para la semana que entra, ver el alma y posteriormente el cuerpo y entenderlos a los tres. Cuando tú entiendes estos tres y los tienes claros, entonces te das cuenta de lo que estás haciendo aquí en la tierra y del poder inmenso que tienes. Porque tienes en ti a los tres, a espíritu, alma y cuerpo. Entonces el alma es lo que nos conecta con el espíritu. Sí, podría decirse que sí, ¿saben? El alma es lo que nos conecta con el espíritu. Es una manera de definirlo, sí. Bien, entonces continuamos. Dice, espérenme porque ya perdí la página donde estaba yo, por acá. Toda la acción del espíritu ha de ser dentro de sí mismo sobre la ley, que también está dentro de sí, y sobre la materia universal, que también está dentro de sí. Los tres en realidad son uno, la Trinidad. Justo lo que decías, Chuy, te me adelantaste. Entonces, ¿cómo entendemos su operación de esta ley, que es la acción del espíritu dentro de sí mismo? ¿Cómo entendemos su acción? Estamos hablando de qué ley, chicos. ¿Qué ley creen ustedes que es de la que estamos hablando, que es la ley a través de la cual opera el Espíritu Creador? Ya saben de qué ley, se las he enseñado en MTD, les he dicho que es la ley que está en el pináculo, en la punta de toda la creación, de toda la jerarquía de leyes, y estamos hablando de la ley de la atracción. Cuando hablamos, todos los principios invisibles son teóricos. Si nosotros hablamos tomamos dos imanes y jugamos con ellos, vemos que se atraen. Y nos queda claro que ahí hay un poder de atracción, ¿verdad que sí? Cuando jugamos con dos imanes. Pero cuando yo te digo, corazón de mi vida, que tú estás atrayendo a las personas a tu vida, eso no lo ves tan aparente. No ves tan aparente como con los imanes, cómo es que tú estás atrayendo esas personas a tu vida. Es un principio invisible que se vuelve teórico. No puede ser práctico porque no tenemos dos imanes
no podemos, como los imanes, o sea, hacer que las personas se nos peguen, ¿verdad? No funciona así. Sin embargo, sí, sí está sucediendo. Entonces, vamos a entender cómo opera este principio, este espíritu. Dice, la filosofía de la metafísica aplicada se basa en 2 o 3 proposiciones teóricas muy sencillas. Todos los principios invisibles son teóricos porque no los podemos apreciar con nuestros sentidos físicos. Tú no puedes ver, oler, tocar cómo es que tú atraes a las personas a tu vida. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? No los podemos apreciar con nuestros sentidos físicos, no los podemos pesar o medir. Tampoco podemos pesar o medir cuánto poder de atracción tiene una persona y cuánto poder de atracción tiene otra. No existe en este momento un instrumento que nos dé esa medida. Entonces, por ejemplo, la vida, el amor, la belleza pueden considerarse teóricos porque nunca nadie los ha visto. Sin embargo, vemos sus manifestaciones, vemos las manifestaciones de vida, aquí estamos tú y yo, vemos las manifestaciones de belleza, aquí estamos tú y yo, y vemos las manifestaciones de amor, igual, aquí estamos tú y yo. Entonces, solo vemos su manifestación. Igual con la ley de la atracción, no la vemos sucediendo, pero vemos su manifestación. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Observa la vida de una persona y sabrás qué está vibrando, qué está trayendo a su vida. El trabajo de la metafísica se basa en la teoría de que el universo es producto de una inteligencia absoluta. Ojo, el universo es producto de una inteligencia absoluta. Que esta inteligencia existe por sí misma, que el espíritu no fue creado, era, es y siempre será, nos vemos precisados a suponer la realidad de una energía original, creativa e inteligente, antes de la cual no existe nada. Dios, el principio divino o universal de la vida, no importa cómo le llames, espíritu creador, la fuente, no importa cómo le llames, es un ser original, inmutable, que no fue creado. No es un ser con diferentes partes, sino que es un ser con potencialidades. En esto hay una enorme diferencia. Y estamos hablando entonces de que es un principio que se expresa por matemáticas. Un distinguido físico interpreta el universo como un pensador infinito que piensa matemáticamente, porque sabemos que el universo se expresa a través de matemáticas. El pensador infinito es un pensador espontáneo. El pensador infinito piensa y lo que piensa se lleva a cabo en una secuencia de ley, orden, causa y efecto, y esto es lo que son las matemáticas. Que quiero aclararles aquí que ahí también entra la numerología, porque recuerden que antes numerología y matemáticas, así como astronomía y astrología, eran una y la misma. Aquí Ernest Holmes está hablando de matemáticas y entendemos como matemáticas solo la expresión externa de los números, pero también entra la numerología, la expresión interna de los números. Exacto, la ley de la atracción. Así es. Entonces, vamos a terminar de entender su operación. Opera a través de esta ley, que es un principio invisible, que tiene una expresión matemática, ¿verdad? Y sabemos que las matemáticas, ¿es una ciencia exacta las matemáticas? Sí, sí es una ciencia exacta. Y también es una ciencia impersonal y es una ciencia lógica y, vamos, sin juicios. Las matemáticas dan los números y los números son. Y ahí estoy hablando también de numerología. Entonces, entendemos que se expresa pues a través de matemáticas. Expresándolo más simplemente, Dios piensa, como resultado del pensamiento de Dios, la ley se pone en movimiento o el pensamiento se mueve como ley en un campo de causa y efecto. Su movimiento es matemático, lo único espontáneo es el propio pensamiento creativo, la contemplación del espíritu. Entonces, lo único espontáneo en toda la creación son las ideas. Es lo único sobre lo que tenemos voluntad, libre albedrío, sobre cómo elegimos nuestras ideas, que ese es el principio, es el pensamiento creativo.
Es lo único que es espontáneo. Lo demás, la ley, ya está marcado cómo opera. Te lo explico nuevamente volviendo a la semilla y a la tierra y a la planta. Tú tienes elección de qué semillas eliges. Si de maíz, de frijol, de brócoli. La ley es la tierra. La ley no tiene elección. Lo que le des, eso va a germinar. La ley funciona con matemáticas, la tierra, por así decirlo, funciona con principios matemáticos. Los códigos que vengan en esa semilla, eso es lo que va a salir. Pero tú tienes la elección como principio, como causa, tú y yo, como imagen y semejanza de Dios, tenemos la elección de la semilla que vamos a poner ahí. ¿Queda claro? Entonces, la metafísica y la física. Aquí ya entramos en metafísica y la física. Las leyes de la mente o el espíritu no son diferentes de las leyes de la química o la física, dice Ernest Holmes. La metafísica empieza donde la física termina, de ahí su nombre, metafísica más allá de la física. La metafísica empieza donde la física termina. Todo es movimiento, todo lo que podemos comprender y analizar, todas las cosas en el mundo físico o en el mundo de las formas están a cierto grado de vibración y son un efecto. Entonces, todo en el mundo físico o en el mundo de las formas tiene un cierto grado de vibración y son un efecto, son efecto. Este es el resultado de un pensador pensando matemáticamente. Para reducir esta proposición a la vida práctica, ahí va la explicación, del individuo, creemos que lo que la mente puede pensar también puede cancelar. Por lo tanto, si por medio de la ley de causa y efecto hemos producido condiciones desagradables en nuestras vidas, por medio de esa misma ley podemos producir efectos diferentes. De la misma manera en que si sembraste maíz y te das cuenta que querías brócoli, pues simplemente sacas las semillas del maíz, ya no las riegas, ¿verdad? Con tu atención y cambias por semillas de brócoli, de la otra cosa que quieras crear. Otro principio fundamental, ¿verdad? Es que la verdad al saberse se demuestra. Cuando tú conoces esta verdad, cuando tú entiendes esta verdad de que tú eliges las semillas que plantas en la tierra, en este éter, en esta esencia, en esta alma del universo que tiene como misión la de producir y no es consciente de lo que está produciendo, ni tampoco puede elegir lo que recibe, simplemente puede germinarlo. Cuando tú eres consciente de esta verdad, lo demuestras en tu vida. Entonces, otro principio fundamental de nuestra práctica es que no solo lo que se ha puesto en movimiento puede cambiarse, sino que la verdad al saberse se demuestra. El conocimiento de la verdad y su demostración son simultáneos e instantáneos. En el momento en el que tú conoces esto, lo vas a empezar a manifestar en tu vida. Por eso es importante que lo conozcas. Debido a lo que estamos tratando, fíjense esto, qué importante es. Aquí es donde se ata todo lo que estamos hablando. Debido a que estamos tratando con lo que es ilimitado, Dios, Espíritu Creador, que no conoce ni grande ni pequeño, porque a Dios lo mismo le da una choza hecha de palos que ese castillo. Le da lo mismo. Entonces, no conoce ni grande ni pequeño. La posibilidad de nuestra demostración no depende del principio, no depende de la ley, ni depende de Dios, sino de lo que podamos admitir o incorporar de dicho principio, de las ideas que deseamos experimentar. Entonces, lo que tú estás creando en tu vida, sea una choza o sea un castillo, no depende de Dios, depende 100% de ti y de la capacidad de que tengas tú de admitir o incorporar este principio, esto que te estoy enseñando, en ti. Es como lo que yo les he explicado mucho en Manifiesta tus deseos de la vasija. Entre más creces tu autoestima, más vas creciendo tu capacidad de abrazar y de contener abundancia y prosperidad en tu vida. Una persona con muy baja autoestima y muy insegura de sí misma no puede manejar mucho dinero.
por dar un ejemplo. No puede manejar una relación amorosa exitosa. No puede manejar una salud plena. Para manejar una salud plena en un cuerpo físico, para manejar una salud, una relación amorosa armoniosa, para manejar dinero, se necesita esta creencia, convicción de que puedes hacerlo, trabajar en tu ser, crecer tu ser, poder admitir e incorporar los principios de todo eso que se requiere para manifestar en tu vida. A lo mejor estás pensando, hoy, ¿cómo le voy a hacer si yo tengo una autoestima muy baja, si yo no me creo capaz? Esto es lo que justamente estamos buscando desarrollar, que tú desarrolles esta capacidad de cada día poder manejar más dinero, de cada día poder manejar mejor tus relaciones, empezando contigo mismo, siguiendo con tu prójimo, tu próximo, tu pareja, tus hijos, y después con toda la sociedad misma, y tu relación con tu cuerpo también. Entonces, lo que manifestamos depende 100%, 100% de nuestra capacidad de admitir o incorporar este principio, es decir, esta esencia de Dios en las ideas que queremos experimentar. Si se fijan, va totalmente de la mano la ciencia de la mente. Para los que están estudiando un curso de milagros conmigo, van totalmente de la mano. Entonces, les decía yo, debido a que estamos tratando con lo que es ilimitado, que no conoce ni grande ni pequeño, la posibilidad de nuestra demostración depende no del principio, no de Dios, sino de lo que podamos admitir e incorporar de dicho principio. Lo que podamos admitir es que aquí podríamos pasarnos una hora, chicos. Lo que podamos admitir o incorporar de dicho principio. O sea, me quiero jalar los cabellos porque, ¿cómo lo explico más profundamente? En la medida en la que tú puedas admitir e incorporar a Dios en ti, es en la medida en la que vas a ver manifiesto a Dios en tus manifestaciones, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud física. En la medida en la que tú puedas admitir e incorporar este espíritu, este principio en ti, entonces lo vas a ver manifiesto en tus ideas, en las cosas que deseas experimentar. ¿Queda más claro? Espero que sí. Dice por aquí Marta, dice, la elección de la semilla que se va a germinar es nuestra responsabilidad. Totalmente. Dice Marce, y por eso mismo la relación de subir nuestra autoestima para poder sentirnos merecedores de que Dios está en mí. Exactamente, Marce. Exactamente. Por eso la autoestima es todo. Porque cuando uno crece su autoestima, uno reconoce que Dios, es reconocer que Dios está en ti. Dice, difícil es hacerte responsable y subir la autoestima para sentirte merecedor. No, no es difícil. No es difícil, es cuestión de querer, de tomar la decisión. Toma la decisión de hacerte responsable de que todo lo que estás manifestando en tu vida depende de tu capacidad de incorporar a Dios, el espíritu, el principio de Dios en ti. Entre más conozcas a Dios, más lo puedes personificar en ti y más lo vas a ver manifiesto en todas tus creaciones, en todo lo que hay en tu vida. Por eso de ahí que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice María Hortensia, si Dios está dentro de mí, puedo manifestar todo lo que yo quiero. Así es. Aquí el tema, María Hortensia, es que reconozcas al 100% que Dios está dentro de ti. Y eso es de lo que trata la ciencia de la mente. Ese es el meollo del asunto. Ahí es donde la puerca torció el rabo. En reconocer, de verdad, poder reconocer que Dios está en ti, que Dios está en ti, que eres su esencia, que eres imagen y semejanza. Y dice Marce, por eso el primer mandamiento que nos dejó Jesús, exactamente, amarás a Dios. Pero bueno, no nos dejó Jesús,
Esto, estás hablando de los mandamientos de Moisés, ¿no? ¿O qué estás hablando? ¿Qué mandamiento, Marce? Me recuerda a lo que nos comentabas en una clase acerca del uso de yo soy, reconociendo que yo soy parte de él. Exactamente. Exactamente, Abril. Entonces, vamos a continuar, ¿les parece? Dice, entonces, hasta el grado en que incorporamos la idea misma entra en el campo mecánico de la ley y tiene que operar. Dice aquí marcado con itálica, dice, y tiene, con ¿sí se dice itálica, cursiva? Tiene que operar, porque la ley es la tierra. A la ley no le importa si le das aguacates o guayabas. Va a hacer que germine el árbol de aguacates o de guayabas. A la ley no le importa, pero tú, a ti sí te importa si son aguacates o son guayabas. Entonces, hasta el grado en el que incorpores esta idea, la idea misma entra en el campo mecánico de la ley y tiene que operar, dice Ernest Holmes. Tiene que operar, tiene que hacerlo. El espíritu es el poder que se conoce a sí mismo. Ese poder dentro de nosotros que se conoce a sí mismo constituye esa parte de nosotros que es espíritu o espiritual. Ser consciente de uno mismo es ser entidad espiritual. La mente en su forma consciente de sí misma no puede diferenciarse del espíritu. La mente en su estado subjetivo o subconsciente es la ley del espíritu. El hombre es un espíritu mientras Dios es el espíritu. Así es de que me voy a adelantar porque vamos a no acabamos, chicos. Entonces, dice, el hombre es individual mientras que Dios es lo universal, pero como el individuo viene del universal y existe en lo universal, viene a ser un mundo pequeño dentro de sí mismo. Entonces, yo soy individual, pero yo vengo de lo universal. Por lo tanto, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si yo soy individual, pero vengo del universal, quiere decir que dentro de mí está también el universo. Dentro de mí también está lo universal. Dentro de mí bien, vengo a ser un mundo pequeño dentro de sí mismo, es lo que dice. Lo que Jesús quería decir cuando dijo que el hombre tiene vida inherente dentro de sí misma. Vida inherente quiere decir vida real, vida creativa. No puede ponérsele límite al espíritu del hombre. Se une con el espíritu universal porque los dos son verdaderamente uno. Entonces, mi naturaleza individual y la naturaleza universal de Dios son uno y el mismo. Dios está en nosotros como nosotros estamos en Dios. La misma esencia es un grado aparentemente diferente. Dice por último, en la metafísica, reconocemos al Espíritu Universal como la fuente de toda la vida e inspiración. Es un conocimiento propio infinito que comprendemos solo en parte, pero que está siempre a nuestro alcance por lo infinito, porque lo infinito es omnipresente. Entonces, en la metafísica, que es lo que nosotros estamos estudiando, reconocemos al Espíritu Universal como la fuente de la vida, la fuente de todo, la causa de todo, y comprendemos solo en parte, porque no podemos abarcarlo totalmente, que aunque está siempre a nuestro alcance, es omnipresente y es infinito. Dice Dubofort, yo soy Dios, el otro es Dios, ama al otro, ama a Dios como te amas a ti. Ceci Cantú. Ceci Cantú, ok, es Ceci, ok, exactamente, así es. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, chicos, llegamos a que solo hay una mente, solo existe una mente. Existen las mentes individualizadas, pero son parte de una sola mente, la mente de Dios. Entonces, no existe tal cosa como tu mente, mi mente y la mente de Dios. Existe solo una mente en la cual todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las cosas son ideas en forma. Las cosas son ideas en forma. Esta lámpara es una idea en forma.
¿Qué otra cosa podrían hacer? Por supuesto, no hay nada que hacer, no hay nada de qué hacer formas, sino de las ideas. Al principio no miramos nada visible, porque solo hay una infinita posibilidad. Vamos a poner el ejemplo. ¿Quieres crear una lámpara? ¿Cuáles son las posibilidades de crear una lámpara? La puedes crear de un pie, de dos, de tres, de cuatro, la puedes crear con una pantalla con 2,5, con 20, la puedes crear rosa, naranja, amarilla, la puedes crear de metal, de madera, la puedes... Se fijan, empezamos a tener posibilidades infinitas. Entonces, al principio no miramos nada visible, solo hay una infinita posibilidad, una imaginación ilimitada, una conciencia. La única acción de esta conciencia es ser idea. Entonces, tú estás a lo mejor pensando en manifestar algo en tu vida, un negocio, Júpiter con permiso, estás pensando en manifestar un negocio, las posibilidades de un negocio son infinitas, ¿verdad? Solo existe esa idea. Eso que llamamos nuestra mente subjetiva es en verdad nuestra identidad en la mente infinita. Es el resultado de nuestras actitudes mentales. El resultado de nuestras actitudes mentales. Vemos entonces que nuestra mente subjetiva es el medio por el cual llegan nuestras experiencias. Entonces, yo tengo una idea, las posibilidades son infinitas, yo hago la selección de lo que quiero crear, de todas las posibilidades, bajo todas las características de la idea de lo que quiero crear y soy yo, tú en este caso, quien da el resultado a través de mis actitudes mentales, es decir, a través de mis elecciones mentales. Ojo, para que pongas más atención a tus elecciones mentales. Entonces, el medio por el cual llegan nuestras experiencias es nuestra mente. Nuestra mente es el medio por el cual llegan nuestras experiencias. No existen entonces tres dioses, sino una naturaleza trina del único Dios, la única causa. Pensamos del espíritu como inteligencia absoluta, consciente de sí misma. El espíritu del universo penetra el alma del universo, impregnándolo de ideas. ¿Te das cuenta? Está hablando de Dios, pero también está hablando de ti, porque estamos reconociendo que es uno y lo mismo, somos uno y lo mismo. Entonces, el espíritu del universo, que también es el espíritu de ti, de quien eres tú, penetra el alma del universo, impregnándolo con ideas, que es el campo, como lo definió Lynn McTaggart en su libro. Este es lo que es el alma del universo, es la tierra. Lo penetra con ideas, impregnándolo de ideas, el alma del universo es la santa matriz de la naturaleza y produce las formas en el universo manifiesto. Y esto lo estamos haciendo tú y yo todos los días. Estamos haciendo uso del espíritu del universo, del alma del universo, y del cuerpo del universo, que es el resultado del pensamiento del espíritu, obrando a través del medio del alma. Entonces, el Padre es inteligencia positiva absoluta, el Hijo es el producto del Padre. No me dejes salir a jupes. El Hijo es el producto del Padre, el Espíritu Santo es el eterno siervo del Espíritu eterno. El Espíritu es inteligencia absoluta que obra a través del alma de la inteligencia receptiva, impregnándola de ideas divinas. Todas las ideas, todas, absolutamente todas las ideas que pasan por tu cabeza, todas son de origen divino. Lo único que las diferencia es la calidad o la cualidad más bien que le van a aportar a tu vida. Y la elección de qué cualidad quieres ver en tu vida manifestada es tuya. Por último, terminamos, chicos, ya con la naturaleza trina del único Dios. Entonces tenemos que es eh, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o espíritu, mente y cuerpo, o semilla, tierra y planta. ¿Te fijas? Entonces, la semilla del Padre, la tierra, el Espíritu Santo, la planta, el Hijo. La, les dije también, les dije semilla, tierra, planta, les dije
Espíritu, Padre, Espíritu Santo, Hijo, y también tenemos entonces espíritu, alma y cuerpo. Y es igual lo mismo, el espíritu creador, el alma que es la tierra, es donde se gesta, es lo que va a producir independientemente de lo que le des, y el cuerpo, que es la manifestación física. Y eso, esa naturaleza trina, no solo es de Dios, también es nuestra, porque estamos creados a imagen y semejanza. Entonces, la posibilidad de lo que podemos crear, las posibilidades son infinitas, pero también la personalidad es infinita. Dios tiene una personalidad infinita. Y cuando estaba leyendo esto hoy, por eso puse esa imagen, porque me recordó dicen que la mujer es madre en el momento en el que concibe, en el momento en el que se sabe embarazada, es madre. Y, y ya tiene ese amor por el hijo. Pero dicen que el hombre es padre cuando el bebé le agarra el pulgar, ¿no? Cuando lo toma del pulgar y lo tiene atrapado al hombre. De la misma manera, así tenemos nosotros atrapado a Dios del pulgar. De la misma manera lo tenemos encantado, absorto o absorbido, está completamente inmerso, fascinado con su creación, con su extensión, que es el Hijo, que somos tú y yo. Entonces, desde ahí, desde esa premisa, tenemos que partir para entender lo siguiente. La personalidad. Nosotros debemos de pensar en Dios no solo como un principio que tiende siempre a expresarse, sino también como una persona infinita. En otras palabras, si pensamos en Dios solo como un principio abstracto, es frío, ¿están de acuerdo? Como una ley matemática de causa y efecto, perderemos todo el calor y colorido de su personalidad. Debemos de ser muy cuidadosos de que al abstraer el principio no olvidemos la esencia. Dios es un principio, pero también es una esencia. Y esa esencia es el amor. ¿Existe algo en la mente humana que desea pensar en Dios o en el espíritu como persona? Todo lo que haya estado en la mente humana desde el principio del tiempo, todo impulso profundo que no hayamos podido borrar de la mente humana como una profunda urgencia, surge de la realidad, es decir, de la realidad de Dios, realidad con mayúscula, surge de Dios. Entonces, no olvidemos que es una necesidad inherente sentir el calor y el colorido del espíritu. El universo es más que una inexorable ley de causa y efecto. Dios es más que una inexorable ley de causa y efecto. La personalidad no podría nacer de un principio que no contiene dentro de sí la posibilidad inherente de la personalidad. Es decir, tu personalidad y mi personalidad y la personalidad de ese bebé o de ese hombre, de ese padre, no podrían nacer de un principio de Dios que no contiene dentro de sí la posibilidad inherente de la personalidad. O sea, si somos hechos imagen y semejanza y nosotros tenemos una personalidad, eso quiere decir que Dios también tiene una personalidad. ¿Y cuál es la personalidad de Dios? Es a lo que estamos buscando regresar todos, a personificar. Todos estamos buscando perfeccionar la personalidad que encarnamos y estamos buscando personificar a Dios, personificar esa personalidad. En cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros y por medio de cada uno de nosotros, algo es personalizado y aquello que es personalizado es personal a su propia personificación. Mi personalidad es personal a mi personificación, la tuya y así. La evolución espiritual debe hacerlo infinito más íntimo, no más distante. Te lo repito, la evolución espiritual debe hacerlo infinito más íntimo, no más distante. ¿Qué quiere decir aquí Ernest Holmes? Y con eso termina el capítulo. Quiere decir que cuando nosotros evolucionamos espiritualmente o nuestra evolución espiritual, lo que realmente quiere decir es que debemos hacer a Dios más íntimo, más nuestro, al Espíritu Creador, al universo, más parte de nosotros, reconocerlo más como parte de nosotros y no como algo más distante, siendo su personalidad el amor. Y dice Meli, volver a la unidad, a la fuente, así es.
Bien, chicos, pues con esto terminamos el capítulo 3 del libro. La próxima semana vemos el 4, que es el alma, para después movernos al cuerpo. Y entonces de esta manera vamos a ver la Trinidad, veremos espíritu, alma y cuerpo para entenderlos más profundamente a los tres y acabar de entender cómo es que los tres están inherentes en nosotros y así como Dios es un principio, un espíritu, una entidad con esas tres dentro de sí mismo que no se pueden dividir, que ninguna fue creada primero y otra después, sino que son características de lo mismo, de la misma manera también lo son de nosotros y cómo es que nosotros encajamos en todo esto. Bueno, muchas gracias. Ya, sí, ya se nos fue la hora. Qué bueno que se te fue como agua la sesión. Eso quiere decir que te tuve entretenida, Blanca. Me da mucho gusto. Gracias a ustedes. Qué bueno que les gustó la clase. Que descansen, que pasen bonita noche. Ya saben, los que quieran acompañarme con la lectura del libro La ciencia de la mente, cómprenlo, Ernest Holmes. También está en inglés, por supuesto, The Science of Mind. Tiene esta presentación en inglés para los que lo quieran leer en el lenguaje original en el que fue escrito, The Science of Mind. Excelente tratado de psicología sagrada. Que pasen una bonita noche, chicos. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. A todos ustedes. Qué bueno que te gusta escucharme, Mariela. A mí me gusta compartirles esto. Que descansen. Que pasen una bonita noche.